Señor Tobío, Sneider Pinilla y Olmedo López han confirmado esta semana, a lo largo de la audiencia de imputación de cargos, la voluntad de seguir colaborando con la justicia, pero han dicho que esperan que puedan ser recluidos en una guarnición militar. Incluso esa solicitud también fue respaldada, fue avalada por la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la lógica es que muchos de los actuales implicados en el proceso, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, pueden terminar en un pabellón de una cárcel en donde se van a encontrar probablemente con Schneider y con Olmedo, de tal suerte que dentro del acuerdo de colaboración que piensan estructurar los señores López y Pinilla, debe estar incluido el sitio de reclusión donde finalmente tendrán que pagar ante la justicia por los delitos cometidos dentro de este escándalo, que es uno de los más grandes en la historia política de este país. Oiga, lo que preocupa es que el presidente Petro pretende tener un efecto teflón, que a él nada se le pegue. Y entonces pretende dividir y así le dice a quienes creen en él que toda esa parte corrupta, todos esos de corrupción, escándalos de su gobierno no pertenecen a su gobierno, que esas son maldades de los medios de comunicación, de ultraderecha, son maldades del uribismo, y no tarda en decir que tanto Olmedo López, Neider Pinilla, González y todo este séquito finalmente se los metió en Palacio, fue el uribismo, son maldades de Uribe, que le metió todas estas fichas en su gabinete. Y no tardarán también muchas focas en aplaudir y decir que eso es cierto. Pues bien, la realidad es que el que está manchado de corrupción es el gobierno que anunció en campaña pública, en las plazas públicas, que venía a combatir y a exterminar la corrupción de 200 años atrás, decía el discurso 20 juliero. Pues bien, estamos ante unos episodios que jamás en la vida se habían visto. Un gobierno desprestigiado desde el día 1, desde el día número 1 hasta el 7 de agosto de 2024 han corrido 2 años y 2 años de todos los días un nuevo escándalo de corrupción, y no es invento de la prensa, no es fantasía de la prensa, no es tema de oposición política, sino de hechos que nacen del interior del gobierno. Hay funcionarios que no sabemos si ellos realmente tenían orden de arriba. Lo que ha venido caminando es que ya el tema llegó a la Casa de Nariño, al DAPRE y demás, de donde salieron órdenes. Y de todos esos funcionarios, si usted los observa, ¿quién los escogió? El hoy presidente. Entonces, no puede evadir Petro la responsabilidad que le asiste en torno a las malas decisiones en la escogencia del personal, y quiere solucionarlo todo diciendo, aquí el que sea corrupto yo lo saco y borrón y cuenta nueva. Pero ¿cuáles corruptos nos habla que ha sacado? ¿Quiere uno mayor a Benedetti, a Laura Sarabia y a toda esta colección de personajes a los que ha sacado por unos minutos, como en el fútbol rápido, que uno sale y vuelve a entrar? Uno coge un aire y vuelve a entrar. En el fútbol rápido se permite eso, en las canchas sintéticas. Uno sale 2 minutos y vuelve y entra. Así está el gobierno Petro. Es decir, ves, coge un aire por allá, Benedetti, y la gente de pronto ya se ha olvidado de tus escándalos. Y se caen para arriba, y se van cayendo para arriba los que salen por bandidos. Ya es hora de que el presidente Petro definitivamente le dé la cara al país y explique qué es lo que está sucediendo y cómo es esto que estalló esta semana, que también salieron multimillonarios recursos para financiar campañas en las regiones en el debate electoral de octubre pasado. Y mire que cada vez son más los personajes implicados en este escándalo, porque además de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, además de Carlos Ramón González, quien en su época, en la época en que Olmedo López estaba en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, era el director del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Aparece otro nombre, César Manrique, que es el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y aparece el nombre del señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. Luego entonces, lo que parecía ser un caso aislado que involucraba a ciertos funcionarios
de, digamos que segundo nivel dentro del gobierno, ya comenzó a escalar y a tocar despachos de la Casa de Nariño, porque recuerde que por este escándalo está salpicado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que no dude que salió de su cargo precisamente motivado por este tipo de escándalo, o más bien salpicado por este tipo de escándalo. Sandra Ortiz, alta consejera presidencial para las regiones, y ahora estos dos nuevos funcionarios, el que salió ya, que fue el señor eh, Carlos Ramón González, sino también aquí estamos hablando ahora de alguien también muy cercano al presidente, y ese es el director precisamente de la función pública, César Augusto Manrique, cada vez más cerca al presidente de la República. Esto que está pasando y lo que estamos viendo aquí es que finalmente el presidente Petro va a decir que todo sucedió a sus espaldas, que él no se enteró de esta situación, que él fue asaltado en su buena fe, pero lo cierto es que cada vez las evidencias cercan más al Palacio de Nariño. Yo no tendría ninguna prueba para decir públicamente que el presidente Petro fue el que dio todas estas órdenes. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que el gobierno nacional sí estuvo negociando con algunos congresistas de la República, tal como lo han dicho tanto Olmedo como Schneider en el tema de las dádivas que le habrían entregado a el expresidente del Congreso, Iván Leonidas Name, y que alcanzarían los 3.000 millones de pesos, y los 1.000 millones de pesos que le habrían entregado también a el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, lo cual evidenciaría unas transacciones económicas. Te pago para que me apruebes esto, y lo que también dejaría al descubierto la farsa que se estaría tejiendo en este gobierno, que prometió precisamente acabar con todas las negociaciones y el clientelismo entre el Congreso y el gobierno nacional, y prometió también generar unos espacios y unas dinámicas muy diferentes a la que hoy estamos viendo, porque la gente votó por eso, votó por un cambio, la gente votó porque lo que se había visto en el pasado no regresara al Congreso de la República y al gobierno nacional, pero eso es precisamente lo que queda en evidencia en todas estas transacciones económicas por mucha plata que se realizaron entre el gobierno y el Congreso de la República en tiempos de Olmedo y de Schneider. Así es, muchas incoherencias, muchas contradicciones. Los hechos hablan por sí solos. Los hechos son los que hablan. Lo demás quedó en la plaza pública. Puras promesas de cumbiambera. Así que vamos a seguir metiendo de la lupa todos estos temas escabrosos, don Jean-Pierre, calientes y candentes.